Buenos días, compañeros. El día de hoy yo voy a exponer lo que va a ser la enfermedad de Chagas. Antes de empezar con lo que es el tema, quisiera hacer un recuerdo de quién fue el descubridor de la enfermedad de Chagas, el doctor Carlos Chagas, en el año de 1909, que fue el primero en describir cómo era la enfermedad de Chagas, o también denominada tripanosomiasis americana. Ya, ahora empezando con lo que es el tema. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por la infección del parásito Trypanosoma cruzi. Esta principalmente va a afectar a diversos órganos dependiendo de la cepa que está presente. Como por ejemplo, puede afectar tanto al esófago, al colon, al sistema nervioso, al miocardio. Y como bien mencionamos, es bastante frecuente en nuestro medio y tiene dos cepas principales, las cuales van a ser las cardiotropas y las viscerotropas. Las cardiotropas que van a atacar al corazón y que van a causar una miocarditis y en un futuro una miocardiopatía dilatada, y las viscerotropas, las cuales pueden terminar causando lo que sería la calasia, el megaesófago, el megacolon, etcétera. En lo que sería este pequeño amiguito de acá, que podemos ver acá, es el vector conocido como vinchuca, cuyo nombre científico es Triatoma infestans, el cual es el principal vector de la enfermedad de Chagas. La epidemiología. Principalmente hablando de lo que es la epidemiología, hay que recalcar que es endémico a nivel de toda Latinoamérica, pero también se puede encontrar en otras localidades. Actualmente se dice que debido a la migración de las personas de Latinoamérica a diferentes países, tanto de Europa como de Estados Unidos, podemos encontrar la tripanosomiasis americana o Chagas en diversas regiones del mundo, pero es endémico de Latinoamérica. Eso hay que recalcar. Según la actualización del año pasado de Chagas, de cardiomiopatía chagásica e insuficiencia cardíaca, se dice que tiene una mayor incidencia a nivel de lo que sería el Chaco boliviano. La tasa de infección sería a nivel Bolivia como tal de un 4% por año y afecta al 7% de la población en total. En esta imagen de acá podemos ver los departamentos que compondrían el Chaco boliviano, que sería Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Y cabe recalcar que en nuestro medio, acá en Bolivia, es considerada la primera causa de miocardiopatía dilatada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se transmite el Chagas? Hace un momento ya íbamos adelantando que el pequeño vectorcito, que es la vinchuca, va a tener el Trypanosoma cruzi, pero no todas, solamente las que han sido contaminadas por este. Pero esta no es la única forma de transmisión, sino también vamos a tener la transmisión vertical, que va a ser de madre a hijo durante el parto, la transfusión de sangre, que actualmente ya no se logra ver mucho debido a que ya hay un mayor control de la sangre que es donada por los pacientes, también trasplante de órganos y la transmisión por vía oral, la cual va a estar dada principalmente por el consumo de alguna comida o bebida la cual esté contaminada con Trypanosoma cruzi. En lo que se refiere a la patogenia, principalmente hay que recalcar que vamos a tener dos tipos de estadios. El estadio tanto en el triatoma como el estadio en el humano. El estadio en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar principalmente de lo que sería el estadio en el humano por cuestiones un poco de tiempo. Pero el estadio en el humano eh, principalmente consistiría en el pequeño triatoma, que la vinchuca va a venir, le va a picar al humano y cabe recalcar que no va a infectar al humano por medio de la picadura, sino más bien va a defecar cerca a la región donde ha picado, donde se ha generado la lesión. El paciente normalmente se rasca o si es que está cerca de una mucosa, se frota y termina permitiendo el ingreso de los tripomastigotes a lo que sería el organismo. Acá estos se van a empezar a hospedar en diversas células y van a transformarse en amastigotes. Después van a sufrir lo que sería una multiplicación por fisión binaria en los tejidos infectados. Y una vez ya hay una cierta cantidad de estos amastigotes, van a convertirse en tripomastigotes, van a terminar saliendo al torrente sanguíneo y van a terminar infectando otras células. Y se puede repetir el ciclo como un ciclo vicioso. Principalmente, ahora hablando un poquito de qué es lo que pasa en el corazón. En el corazón, principalmente en la fase aguda,
esta va a comenzar o va a tener un periodo de incubación de aproximadamente 1 a 2 semanas y va a durar entre 4 a 8, donde va a atacar a todos los órganos anteriormente mencionados, pero en este capítulo nos vamos a centrar mucho más en lo que sería el miocardio. Acá va a ver cómo los tripomastigotes van a salir al torrente sanguíneo y van a estar en van a poder salir hacia los tejidos y van a poder infectar a otros tejidos por medio de lo que sería la transmigración. Esta va a estimular a una respuesta inmunitaria, la cual va a estimular a la formación de los linfocitos TCD4, CD8, causando una miocarditis. Y en la fase crónica vamos a tener una miocarditis crónica debido a una inflamación constante del miocardio, leve pero constante. Y esta va a ser la que a la larga nos va a traer las alteraciones clínicas que normalmente presentan los pacientes. En lo que sería la clínica del paciente, vamos a ver que la clínica se va a dividir principalmente en 3 fases: una fase aguda, una fase indeterminada y una fase crónica. La fase aguda, como bien lo mencionaba hace un momento, la incubación es de 1 a 2 semanas. A partir de esto va a empezar a tener los síntomas del paciente, ¿ya? Y normalmente van a ser inespecíficos. En esta fase son inespecíficos. Va a tener diarrea, va a tener fiebre, dolor muscular, hepatoesplenomegalia, anorexia e incluso vómitos. Pero también cabe recalcar que en esta fase hay algunos signos que son característicos de la enfermedad, como por ejemplo el signo de Romaña, que es un edema a nivel del párpado unilateral, y también lo que sería el chagoma, que es la presencia de un nódulo inflamatorio en lo que sería el sitio de la picadura o de la lesión. ¿Ya? Aunque actualmente ya no se ven, es importante conocerlos. Una vez pasa lo que sería la fase aguda, el paciente puede entrar a una fase crónica. Ahora, hablando de lo que sería la fase indeterminada. La fase indeterminada se va a caracterizar principalmente por ausencia de los signos y síntomas tanto cardíacos como digestivos del paciente chagásico. No va a tener ningún tipo de sintomatología, no va a presentar ningún tipo de alteración en ninguno de los eh, exámenes complementarios, como por ejemplo el electrocardiograma o la radiografía, pero sí va a presentar serología positiva para el Trypanosoma cruzi. Y eso es lo más importante de la fase indeterminada. Más adelante vamos a hablar de un criterio que se tiene que manejar bastante bien para poder decir que el paciente sí efectivamente está en una fase indeterminada. Y por último, lo que sería la fase crónica, cual vamos a ver ya lo que serían los cambios estructurales a nivel de lo que sería el miocardio. Principalmente vamos a tener 3 cambios. Yo he utilizado el memotécnico DAT, que significa papá en inglés, donde podemos tener la D, que es destrucción de los miocitos, A, que sería la acumulación intersticial del colágeno, y por último la D, que es la otra D, que sería daño a nivel del sistema de conducción. Esto principalmente va a ser lo que nos va a generar la sintomatología característica del paciente chagásico. Las complicaciones que va a presentar el paciente debido a estos cambios morfológicos o estructurales de los miocitos va a terminar generando una miocardiopatía dilatada, puede generar arritmias, y estas arritmias también nos puede ayudar o puede favorecer a la formación de fenómenos tromboembólicos, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y acá surge una pregunta: ¿qué arritmias o qué alteraciones a nivel de la conducción son las más frecuentes en el paciente con Chagas? Principalmente vamos a poder encontrar lo que sería el bloqueo de rama derecha, que vamos a tener también el hemibloqueo anterior izquierdo, los cuales incluso pueden estar combinados y presentar un paciente que es una manifestación electrocardiográfica bastante frecuente, la combinación de bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. También podemos encontrar bradi o taquicardia debido a una disfunción del nódulo auriculoventricular. Podemos encontrar arritmias como por ejemplo ser el flúter auricular, la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular. También podemos encontrar las extrasístoles ventriculares. Y la complicación más grave de toda esta enfermedad básicamente va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva debido a una miocardiopatía dilatada.
Acá podemos ver esta tablita, que esta tablita es para estadificar la insuficiencia cardíaca crónica de acuerdo a los exámenes que nosotros pidamos. Por ejemplo, en el estadio A nosotros vamos a tener el electrocardiograma normal, no va a tener ninguna patología cardíaca, no hay síntomas y tampoco hay desórdenes estructurales. En el estadio B1 vamos a ver que va a haber solamente alteraciones a nivel del electrocardiograma. El resto va a estar completamente normal, el paciente no va a tener nada ni nada por el estilo. En B2 vamos a tener una disfunción del ventrículo izquierdo, pero aún así el paciente va a estar asintomático y no va a tener sintomatología de insuficiencia cardíaca. Después en el estadio C ya vamos a tener un paciente con tanto disfunción del ventrículo izquierdo como también los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y por último, en el estadio D, que va a ser los síntomas refractarios, que a pesar de tener un tratamiento óptimo, una terapia óptima, el paciente va a seguir teniendo lo que sería una sintomatología presente. Ahora, en lo que entramos a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico igual vamos a tener diferentes estudios que vamos a poder pedir para las diferentes fases. Por ejemplo, en la fase aguda, nosotros lo que se recomienda principalmente es pedir un PCR para Trypanosoma cruzi, pero también podemos solicitar otros estudios, no solamente basarnos en uno. Podríamos pedir también el senodiagnóstico, el cultivo de sangre, el IFI, la biopsia, y esto nos permitiría sospechar si es que el paciente presenta también la clínica característica. Aparte tenemos serología positiva, PCR positiva, nuestro paciente sí, efectivamente es chagásico. En lo que sería la fase indeterminada, acá como mencioné hace un momento, el paciente no tiene signos y síntomas y tampoco tiene alteraciones a nivel del electrocardiograma ni los otros estudios complementarios. Entonces vamos a pedir lo que sería, nos vamos a guiar por medio de la serología o también por medio de la acción directa de los parásitos. Y acá esta es una imagen sacada del libro de Medicina Interna de Harrison, donde para los criterios para la fase indeterminada, principalmente va a ser la positividad en dos pruebas con diferentes técnicas y antígenos. En otras palabras, podríamos pedir un ELISA y un IFI. Si los dos nos sale positivo, pues efectivamente nuestro paciente, y no tiene ninguna sintomatología, efectivamente nuestro paciente está en una fase indeterminada. Y después lo que sería la fase crónica. En la fase crónica, debido a que la carga parasitaria va a disminuir, no nos va a servir mucho pedir lo que sería un PCR como en la fase aguda. Entonces, lo que nosotros vamos a pedir con mayor preferencia va a ser ELISA o una hemaglutinación indirecta. En los estudios complementarios que podemos pedir para un paciente que sospechemos de Chagas, siempre tenemos que empezar con lo que sería el electrocardiograma y una radiografía de tórax. En el electrocardiograma vamos a buscar las alteraciones que habíamos mencionado, el bloqueo de rama derecha, el hemibloqueo anterior izquierdo, si es que presenta algún tipo de arritmia o algo por el estilo o algún tipo de extrasístole. En la radiografía principalmente vamos a ver lo que sería, principalmente cabe recalcar que esto solamente nos va a servir en pacientes que estén en estadios bastante avanzados, aquellos que ya tengan una cardiomegalia marcada con un índice cardiotorácico que sea mayor a 0,5. ¿Ya? El monitoreo Holter lo vamos a solicitar en aquellos pacientes que van a tener sintomatología de disfunción del ventrículo izquierdo y también en pacientes que hayan tenido ya síncopes. La resonancia magnética cardíaca se puede pedir, nos sirve para ver alteraciones en la anatomía cardíaca y la función de este, pero es caro y tarda mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros preferimos, y este es nuestro gold estándar, es la ecocardiografía. Y la ecocardiografía, principalmente lo que nos va a permitir evaluar va a ser el grado de disfunción ventricular y también una complicación bastante frecuente en la miocardiopatía dilatada, que es la presencia de un aneurisma en la región apical del ventrículo izquierdo. Y en algunos casos incluso podemos observar la presencia de trombos. Ahora entrando a lo que sería el tratamiento, las indicaciones para el tratamiento antiparasitario de la misma forma se va a dividir en fase aguda y fase indeterminada y crónica. En la fase aguda se recomienda que todos los pacientes que tengan enfermedad de Chagas aguda
deben ser tratados con fármacos antiparasitarios. Entre los dos de fármacos de elección, principalmente está el benznidazol y el nifurtimox. El benznidazol, que está aprobado por la FDA e incluso puede utilizarse desde los niños hasta los adultos, y el nifurtimox, el cual es un fármaco de segunda línea debido a que tiene alteraciones, efectos adversos que molesta mucho al paciente y el paciente prefiere dejar de lado el tratamiento, pero se puede utilizar o aún se lo utiliza en caso de que el paciente no sea tolerante al benznidazol. Las ventajas que tiene este tratamiento principalmente va a ser que disminuye el tiempo de la enfermedad y la sintomatología del paciente. Y en un 60-90% de los pacientes puede llegar a tener una curación de la infección parasitaria. Eso es muy importante. En la fase indeterminada y crónica, según algunos estudios, como por ejemplo este de acá, que es el Benefit, el cual hizo un estudio en 2.800 pacientes, dice que no es, que es bastante controversial, que no tiene beneficios en la prevención de la progresión de la cardiomiopatía chagásica. Entonces, solamente se debe administrar este fármaco en determinadas excepciones, como por ejemplo en pacientes en edad fértil para evitar la transmisión vertical y en pacientes con inmunosupresión, como los pacientes con trasplante cardíaco. Esto debido a que hay una complicación bastante frecuente que es la recidiva de la enfermedad en un paciente inmunodeprimido. El tratamiento para los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca va a ser el tratamiento convencional que se había mencionado en la primera clase que tuvimos, el cual era principalmente combinaciones de medicamentos como ser beta-bloqueantes y yecas, beta-bloqueantes masaras, sobre todo en aquellos estadios funcionales 1 y 4, según la clasificación de New York. Y en algunos casos incluso podemos utilizar los antagonistas de la aldosterona y también antagonistas cálcicos. En el caso de que nuestro paciente tenga bradiarritmias, nosotros debemos tener bastante cuidado al utilizar los beta bloqueantes, debido a que estos tienen un efecto inotrópico negativo y puede resultarnos, puede poner a nuestro paciente, puede poner la vida de nuestro paciente en riesgo. Entre otros tratamientos que también podemos utilizar, podemos observar acá el trasplante de corazón, el marcapasos, la terapia de resincronización y el desfibrilador. Pero cabe recalcar que no vamos a ponerle todos los tratamientos de una sola vez, sino más bien vamos a cumplir ciertos criterios para colocar estos tratamientos. Como por ejemplo, en el caso de los pacientes que se les realice trasplante de corazón, principalmente tenemos que tener el criterio de que nuestro paciente tenga una miocardiopatía dilatada severa. El trasplante de corazón normalmente al año le va a dar una supervivencia mayor al 70% y a los 10 años va a tener a casi aproximadamente el 50% de vida media. O sea, el 50% de los pacientes puede llegar a los 10 años sin ningún problema después del trasplante cardíaco. Pero la complicación más importante, como hace un momento lo mencioné, es básicamente la reactivación de la enfermedad, en la cual nosotros deberíamos utilizar nuevamente el tratamiento con benznidazol. Ahora, en lo que sería la implantación de marcapasos principalmente va a estar indicado en dos tipos de pacientes. En los pacientes que tengan disfunción del nódulo sinusal y en aquellos pacientes que tengan un bloqueo auriculoventricular completo. Después, la terapia de resincronización. La terapia de resincronización se va a preferir en aquellos pacientes que tengan bloqueo auriculoventricular completo. Y hay ciertos requisitos a cumplir para poder utilizar lo que sería la terapia de resincronización, como por ejemplo que nuestro paciente tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, es decir, menor a 40 o menor a 35%, que tenga un QRS mayor a 130 milisegundos o 150 milisegundos. Y por último, que tenga un ritmo que sea sinusal. Por último, lo que sería el desfibrilador automático, que acá lo podemos ver, acá está implantado. Este principalmente lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que tengan fibrilaciones o arritmias de alto riesgo de muerte, como por ejemplo ser la
fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular persistente. Y en pacientes también que ya hayan tenido un antecedente de resucitación con desfibrilador. En estos pacientes, de la misma forma, nosotros deberíamos realizar lo que sería la colocación de un desfibrilador. Por último, tenemos este score, que es el score de RESI, que es para ver el pronóstico de nuestro paciente. Aproximadamente el pronóstico va a ser en 10 años, donde vamos a evaluar si es que tiene cardiomegalia a nivel de lo que sería los rayos X, si es que tiene una clasificación de New York 3 o 4, si es que tiene una taquicardia ventricular no sostenida en el monitoreo Holter, si es que tiene anormalidades a nivel electrocardiográfica de lo que sería la pared cardíaca, ya sea de un segmento o a nivel global, que los QRS tengan un voltaje bajo en el electrocardiograma o que el paciente sea masculino. El pronóstico principalmente va a ser de alto riesgo de mortalidad del paciente si es que tiene entre 12 a 20 puntos, un riesgo intermedio entre 7 a 11 puntos y un riesgo bajo entre 0 a 6 puntos. Y eso sería todo, doctor. Muy bien, preguntas, jóvenes. Yo tenía una duda respecto al tratamiento que menciona antiparasitario. ¿Cuál es el medicamento de elección entre el Benznidazol y el Nifurtimox? El medicamento de elección entre los dos es principalmente el benznidazol, debido a que tiene menores efectos adversos a nivel del sistema nervioso, no causa mareos, no causa náuseas como lo hace el Nifurtimox, y es mucho más tolerado tanto por pacientes niños como por pacientes mayores. Se puede dar, según la FDA, desde los 2 años para arriba. Benznidazol sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Y qué pasa si hay una transmisión vertical y el niño prácticamente tiene Chagas? ¿El tratamiento cuál sería para un niño pequeño? El tratamiento principalmente se lo realiza con benznidazol y se le da dosis orales desde 60 a 90 días aproximadamente. Oh, ya, Ah, gracias. ¿más preguntas? En el caso de los pacientes en fase indeterminada, no se tiene que realizar nada. En la fase indeterminada y crónica, normalmente hay controversia entre si el tratamiento con benznidazol es favorable o no es favorable para los pacientes, pero según estudios han demostrado que normalmente no tienen un beneficio amplio, por lo tanto no se les da, a no ser que sobre todo si el paciente tiene estabilidad hemodinámica. Si el paciente no tiene, si el paciente no tiene estabilidad hemodinámica, se le puede realizar un tratamiento enfocado a la sintomatología que presenta el paciente. En la fase aguda, en cambio, el tratamiento antiparasitario sí o sí se debe dar a la totalidad de pacientes que se logre encontrar en esa etapa, debido a que hay un 60-90% de probabilidad de que estos se curen durante esta etapa. Y en la etapa crónica, hablando de lo que ya sería la insuficiencia cardíaca congestiva, se realiza el tratamiento con combinación de fármacos que serían betabloqueantes y masiecas, o betabloqueantes y aras, o si es que no tolera los betabloqueantes, si es que no tiene tolerancia a estos fármacos el paciente, podríamos incluso dar antagonistas, e incluso se podría hacer una combinación con un tercer fármaco que serían los eh, antagonistas de los receptores de aldosterona. A ver, para ordenarnos un poquitito, Elian, el tratamiento antiparasitario solamente en las diferentes etapas.
Sí, doctor. Solamente en la fase aguda se tiene que dar a todos benznidazol o ¿Ya? nifurtimox. Y en la fase crónica y también la indeterminada no se recomienda dar benznidazol, doctor. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Aunque en la fase indeterminada, doctor, hay dos excepciones. Uno que sería una mujer en etapa fértil y un paciente que esté con tratamiento de inmunodepresión. Ya, podría ser. ¿Alguna opinión, jóvenes, sobre el tratamiento antiparasitario en estadio indeterminado, así como lo ha presentado Elian? ¿No? ¿Nadie? Doctor, yo leí que a veces el mismo tratamiento antiparasitario puede ser beneficioso a largo plazo porque puede proteger contra el desarrollo de daño cardíaco posteriormente. No sé si eso puede servir. Y también menciona que se analiza, ¿no? En cada paciente si es ventajoso el administrar el tratamiento antiparasitario. Ya. ¿Y en quiénes aconsejarías hacer tratamiento antiparasitario en estadio indeterminado? En mayores de 18 años, doctor. ¿Mayores o menores? Mayores, doctor. ¿Alguna otra O no, opinión? perdón, doctor, menores de 18, me estoy confundiendo, sí, menores de 18 años. ¿Alguna otra opinión, jóvenes? Doctor, otra opinión que leí sobre el tratamiento en la fase crónica, ya que son el trasplante cardíaco, los marcapasos definitivos, y es contraindicado en pacientes embarazadas, eso lo leí. Tratamiento antiparasitario, ¿de acuerdo? Sí. A ver, en cuanto a la clasificación del Chagas, hay diferentes posturas. Si bien se ha presentado agudo, terminado en crónico, si ustedes analizan la foto del Harrison que ha presentado, el indeterminado prácticamente está dentro del crónico, solo que no tiene una evidencia de patología o cardiopatía, que es la tendencia, que es lo que se está utilizando hoy en día. El concepto es el mismo en general. Entonces, hoy día se divide agudo y crónico, básicamente, el Chagas, y dentro del crónico está lo que antes conocíamos como indeterminado, que hoy en día más comúnmente se lo llama crónico, pero sin cardiopatía demostrada o sin patología demostrada. Pero el concepto es el mismo, solamente tiene serología positiva y todo el resto está completamente normal. Estamos de acuerdo que el tratamiento antiparasitario en el agudo deberíamos ser en todos porque hay parasitemia en el 100% prácticamente de las personas y es el parásito el que está ocasionando todas las alteraciones en esa persona. Entonces el tratamiento antiparasitario en el agudo sí está indicado en todos porque es altamente efectivo y va a cambiar completamente el pronóstico de estos pacientes. El otro extremo es una persona con cardiopatía crónica que tenga disfunción ventricular, aneurismas, etcétera, en los cuales ya no está indicado el tratamiento antiparasitario porque no va a modificar absolutamente nada la evolución de la enfermedad con o sin tratamiento antiparasitario. Pero hay un grupo que está en el medio, en el cual se sigue discutiendo y se siguen haciendo trabajos, que es justamente el paciente indeterminado o crónico sin cardiopatía demostrada, que solamente tiene serología positiva. Entonces, en este grupo de pacientes no hay una posición claramente definida respecto al beneficio del tratamiento antiparasitario. Hay gente que defiende el tratamiento antiparasitario y hay gente que no está de acuerdo con el tratamiento antiparasitario.
Lo que sí más o menos, entre comillas, hay un acuerdo es que las personas jóvenes en este estadio se beneficiarían más del tratamiento antiparasitario. Y jóvenes se entiende personas menores a 18 años, en algunos textos dicen menos de 15, 12, en otros menos de 19 años. O sea que más o menos, si queremos redondear, menos de 20 años podrían beneficiarse del tratamiento antiparasitario en ese estadio. Eso es lo que hay un poco más de evidencia, pero tampoco es muy fuerte la evidencia científica para recomendar el tratamiento. Por encima de los 20 años hay mayor discusión. Hay gente que dice que hasta los 50, 55 años todavía podría ser útil y de hecho dan el tratamiento. Y hay gente que dice que es completamente inútil el tratamiento después de los 18 años y no deberíamos dar. Creo que ninguno tiene la verdad absoluta en este momento. Se sigue investigando y se puede adoptar cualquiera de las dos conductas. Pero lo que sí, el paciente debe saber la verdad. Si ustedes van a indicar un tratamiento a una persona de 30 años, por ejemplo, el paciente tiene que saber que es una opción para reducir la probabilidad de que tenga una cardiopatía en el futuro, pero que eso no garantiza evidentemente que vaya a evitar la cardiopatía, por un lado. Y por otro lado, tiene que saber que el tratamiento, en este momento el esquema todavía aprobado es prolongado. Si bien se da 60 hasta 90 días, hay esquemas hoy en día que están haciendo con 2 semanas de tratamiento, que dicen que va a ser mejor tolerado y no va a perder la efectividad, pero no es todavía un esquema que esté aceptado por todos. Entonces el paciente tiene que saber que tiene que hacer un tratamiento prolongado y además que no está libre de efectos adversos. Con esa aclaración se podría realizar un tratamiento hasta los 50, 55 años en personas que no tienen evidencia de cardiopatía, un paciente en estadio indeterminado. Pero también podrían adoptar ustedes la posición de no recomendar un tratamiento en ese estadio porque no hay una evidencia científica que avale su utilización. En general, se conversa con el paciente y se hace prácticamente lo que decida el paciente. Si quiere hacer el tratamiento, pues no se le prohíbe, simplemente se le indica cuáles son las limitaciones. Y si no quiere hacer el tratamiento, perfecto, tampoco se le obliga al paciente a que haga el tratamiento. Ese es el estado actual respecto al tratamiento antiparasitario. Bueno, vamos a quedar acá. Nos quedaría un tema que el día de ayer no se ha dado, que sería hipertensión arterial, entonces lo daríamos mañana. Sí, doctor, lo puedo dar mañana porque lo tengo listo. Ayer no pude estar en clase porque tenía defensa de protocolo. Ya, mañana a las 11:15, entonces daríamos. Entonces mañana a 11:15 la clase y a las 4 el examen en el hospital todos para que tengan su evaluación la siguiente semana. Bueno. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Muy bien. Está bien, doctor. Mañana. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Puedo? Dale. Por favor. Debido a que el paciente tiene fenómenos tromboembólicos en la enfermedad de Chagas, estuve buscando información de si es que se les podría dar anticoagulantes orales o no, y me apareció en un artículo viejito que sí se les podía dar los dicumarínicos como la warfarina, pero solo en casos de que tenga fibrilación auricular o tromboembolismo o trombosis venosa profunda. Pero como es un artículo viejito, no sé, doctor, ¿cree que sea correcto darles a los pacientes en esos casos? Claro que sí, si tiene fibrilación auricular y tiene cardiopatía, ya hemos visto cuando hemos hablado de fibrilación auricular, tiene indicación de anticoagulación. Si tiene un trombo, tiene indicación de anticoagulación. Lo que sí, obviamente, una temporada se postulaba que pacientes con Chagas, aunque no tengan estas indicaciones claras de anticoagulación, se podrían beneficiar de un tratamiento anticoagulante.
De hecho, hace 30 años yo presenté, y hace más de 30 años presenté, cuando era residente de primer año, presenté un trabajo en un congreso que justamente de alguna manera se recomendaba utilizar tratamiento anticoagulante en personas, aunque no tengan estas indicaciones claras. Pero trabajos más grandes realizados posteriormente, más controlados, etcétera, no han demostrado que realmente sea útil utilizar anticoagulantes que no tengan estas indicaciones puntuales. Pero si hay estas indicaciones como fibrilación auricular, embolia, etcétera, pues sí hay que utilizar el tratamiento anticoagulante. Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, hasta mañana entonces. Hasta Hasta mañana, mañana, doctor, doctor, gracias. gracias. Hasta mañana, Hasta doctor, mañana, gracias. doctor.